que si tienen sus Biblias la abran en el libro de Mateo. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 22 de Mateo. Y vamos a ponernos en pie, por favor. Mateo capítulo 21, y vamos a leer desde el 18 hasta el 22. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre amado, te damos gracias porque hemos tenido un tiempo de alabanza con diferentes cantos. Gracias, Padre mío, por estos himnos maravillosos que te rinden a ti homenaje, te rinden a ti alabanza y nos edifican a nosotros, porque te alabamos, Padre Santo. Ahora, Padre, llegamos al momento de la predicación de tu palabra, y te pido, Padre mío, que dirijas, Padre mío, nuestros corazones a ti, que quites toda distracción, todo impedimento, Padre mío, y que podamos concentrarnos en lo que tú quieres enseñarnos hoy. Oh Padre, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria, que tú seas glorificado, Padre mío. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pues este evento que acabamos de leer pasó después de la purificación del templo que estudiamos la semana pasada. Y es algo bien especial porque en estos momentos Jesucristo está dirigiéndose a dos tipos de personas. Y la primera que muchos estudiosos piensan es a los religiosos, a los saduceos, a los fariseos, y la segunda es a los discípulos. Y en esta mañana yo quiero que nos concentremos en tres cosas de este pasaje bíblico: maldición, fe y oración. Porque estos tres elementos se encuentran en este pasaje bíblico. Jesucristo hizo un milagro un poco raro, porque este milagro fue un milagro, el único milagro de Jesús que fue destructivo. Todos los milagros de Jesús fueron constructivos, pero este milagro de la higuera fue algo destructivo, porque le dijo a la higuera: mira, sécate para que no des frutos. Y se han hecho muchas preguntas. Este pasaje es un poco difícil, porque ¿qué significa? ¿Por qué Jesucristo hizo algo así? Recuerdan que este es un evento antes de su crucifixión, antes de su resurrección. Y Jesucristo decide hacer un milagro, pero es más bien una maldición a la higuera. Y usted se pregunta: ¿pero por qué? ¿Por qué es esto de la higuera? La higuera, yo quiero que ustedes, muchos de ustedes quizás no tienen la idea de lo que es una higuera, quizás muchos de ustedes no han crecido o no son de esa parte del país donde hay higueras, donde hay plantas. Pero la idea de esta higuera es que estaba produciendo hojas y se veía una planta maravillosa con todas sus hojas,
y sin embargo no daba frutos. Se veía muy bonito por fuera, pero por dentro estaba totalmente seca. Miren, eso es bien importante porque ustedes se dan cuenta de lo que pasa a veces con nosotros también, que aparentamos una cosa por fuera, pero por dentro somos todo lo contrario. Y aquí esta higuera aparentaba bien porque sus hojas eran bellas, se veía todo, sin embargo no estaba dando ningún fruto. No servía básicamente para nada. Y Jesús se dio cuenta. Jesús se dio cuenta de esa situación de la higuera y maldijo a esa planta que no daba fruto. Bueno, la maldición de Jesucristo viene básicamente por algo que no estaba siendo bien representado, porque lo que vemos aquí es algo que parecía florecido, pero no estaba haciendo la función necesaria de dar frutos. Yo quiero decirle a mis hermanos que esta higuera muchos la entienden como una especie de parábola que Jesucristo usa para enseñar la situación del pueblo de Israel. Y recuerden, hablamos del templo la semana pasada, pero ahora se está enfocando a los líderes. El pueblo de Israel, la condenación al pueblo de Israel por no dar frutos, y esta parte, ¿verdad? Hemos visto en el libro de Jeremías, por ejemplo, capítulo 8, Jeremías habla de lo que no da fruto, que será cortado. Entonces, aquí Israel, y eso es parte, ¿verdad?, de la historia de Israel, no estaba dando fruto de arrepentimiento. Entonces, y en cierta forma, Dios quiere representar eso de Israel, que no estaba dando el fruto que debería de dar al ser elegida por Dios para llevar frutos. Esa es la primera parte, la maldición que nuestro Señor Jesucristo profiere a Israel, porque no estaba dando frutos, y usa ese símbolo de la higuera para dar esta gran enseñanza. Es un milagro destructivo, pero va a ser constructivo en el futuro, porque Dios trabajará en Israel para que se arrepientan. Y es constructivo porque viene la segunda parte. Y es la parte de la fe. Y está hablando Jesucristo con sus discípulos. Ellos se sorprendieron cuando este milagro destructivo pasó y dijo, pero ¿cómo es posible que esto pase? Jesucristo entonces quería enseñarle una lección grande, y es la lección de la fe. De la fe. Cuando los discípulos le preguntaron, Jesucristo le preguntaron, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que Jesucristo hizo algo tan grande? Y Jesucristo quería enseñarle algo bien importante, la fe. Y Jesucristo les respondió, les digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate, échate al mar, será hecho. En otras palabras, por medio de la fe en Jesucristo, Jesucristo le está diciendo, van a hacer grandes cosas. En otras palabras, van a llevar muchos frutos, o mucho fruto, si tan solo ustedes tienen fe. Y esto es tan importante para nosotros, mis hermanos, porque muchas veces se dice, pero ¿cómo voy a llevar fruto? ¿Cómo es que voy a hacer eso?
Y Jesucristo les dio la clave: tener fe en Jesucristo para poder llevar fruto y hacer grandes cosas. Y esto, mis hermanos, es algo que se refiere al capítulo 15 del libro de Juan. Jesucristo, en el libro de Juan, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí nada podréis hacer. Si permanecéis en mí, entonces llevaréis fruto. La fe en Jesucristo, creer de que Él nos puede ayudar a llevar frutos, permanecer con Él, entonces nos va a nosotros llevar a hacer algo grande y maravilloso cuando estamos permaneciendo en Jesucristo. Tenemos esa fe de que Dios va a hacer la obra. Entonces la fe es tan importante aquí para los discípulos. Jesucristo dice: miren, si ustedes tienen fe, ustedes pueden hacer grandes cosas, pueden llevar grandes frutos. Hermanos, antes de su crucifixión, Jesucristo les enseñó esta parábola para enseñarles que todo, mire como dice aquí, todo lo que pidieres en oración, lo recibiréis. Pero está relacionado con llevar fruto. Llevar fruto. Miren, mis hermanos, muchas veces uno no ve grandes cosas con el Señor porque no tenemos fe. Nosotros no creemos, dudamos de que Dios en su gracia nos va a proveer de lo que nosotros necesitamos. Dudamos de llevar fruto porque no creemos que Dios es maravilloso y grande para ayudarnos en nuestras necesidades. Este pasaje es tan importante. Cuando usted ve su vida, usted se aplica este pasaje y dice: ¿qué tanta fe tengo yo en el Dios que puede ayudarme? En el Dios que puede dirigirme. ¿Y por qué no tengo la fe necesaria? Esa es una pregunta que cada vez uno tiene que hacer. Señor, ¿por qué no tengo la fe necesaria? ¿Por qué es que no puedo ver fruto en mi vida, fruto en mis hijos, fruto en mi iglesia? Bueno, pues Jesucristo le responde a ese tema de la fe con el último versículo: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Entonces usted escucha la palabra del Señor y usted crece en fe, usted llega a fe. Pero entonces viene la parte que cuando usted es cristiano, cuando usted se entrega al Señor, una de las preguntas que tú tienes que hacerte es: ¿qué tanto tiempo estoy yo pasando en oración? Porque me dice: y todo lo que pidieres orando, en oración. Si yo quiero crecer en fe, si yo quiero ver más los frutos que Dios quiere producir en mí, tengo que pasar más tiempo hablando con Dios. Tengo que pasar más tiempo en oración. Si se da cuenta, mis hermanos, nosotros perdemos tanto tiempo haciendo un montón de cosas que no deberíamos de hacer y poco tiempo orando. Entonces, ¿cómo nuestra fe va a crecer cuando no pasamos tiempo hablando con el que todo lo puede? Si se da cuenta, ustedes con los medios, las redes sociales, usted pasa un montón de tiempo por ejemplo, en YouTube. Se pueden pasar usted horas y horas. Instagram, ustedes ven todo el tiempo que se pasa allí. Todas esas redes sociales nos quitan tanto tiempo y no tenemos el tiempo suficiente para orar. Entonces, mis hermanos, yo quiero que nosotros pensemos en este pasaje y que lo apliquemos no tan solo al pueblo de Israel, sino que lo apliquemos a nuestras vidas. Dios maldijo la higuera porque no daba fruto.
porque había disminuido en fe y no daba frutos porque no estaba pasando tiempo en oración. Pero mis hermanos y hermanas, también nosotros, cuando no pasamos tiempo en oración, cuando no crecemos en fe, nos vamos a dar cuenta que no vamos a producir el fruto necesario. ¿Saben lo que Jesucristo dijo? En aquel tiempo, decían unos, pero yo profetizaba, pero yo hablaba, pero yo hacía tal cosa, pero fueron echados al lago de fuego, porque no estaban realmente dando el fruto necesario, no estaban permaneciendo en Jesucristo para así dar fruto. Esta historia, mis hermanos, un poco difícil de comprender, nos lleva a nosotros a un punto tan importante en nuestras vidas, y eso es de fe y de oración. Nos desafía a tener fe, y eso fue lo que Jesucristo quería enseñarle a sus discípulos: tengan fe en mí, pasen tiempo en oración, y todo, nos dice aquí, lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Mire esa combinación. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y en estos momentos, mis hermanos, yo quiero que tú pongas en tu mente el desafío que tú tienes. Ese desafío que tienes en los cuales tú no sabes qué hacer. Y yo quiero que tú le pidas al Señor: Señor, aquí yo quiero tener esa fe como lo que tú enseñaste aquí con la higuera. Yo quiero tener esa fe. Yo quiero pedirte, Señor, esta situación. Pon esa preocupación que tú tienes en la mano del Señor, para que así tú puedas dar fruto para su gloria. Trabajo. Si tienes problemas con trabajo, pónselo al Señor, orando. Aquí me dice, pidiendo en oración, creyendo. Tus hijos, tu familia, todo lo que te preocupa, ponlo en oración. Para que me dice, creyendo. Pide en oración. Y la gran idea es que tú puedas dar fruto. Eso es lo que quiere Jesucristo, que demos frutos. Que no seamos como esa higuera que no daba frutos. Mis hermanos, yo siempre me pongo a pensar en este pasaje bíblico, porque cuando no estoy dando frutos para la gloria del Señor, siempre me pongo a pensar en esta maldición. Digo, Señor, permite que nunca yo pueda caer en esta condenación, sino que pueda yo creer en ti, actuar con fe y estar en oración para yo poder dar fruto de arrepentimiento. Que nada en esta vida nos impida llegar a Jesucristo en oración, en fe. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. No hay situación tan grave que Dios no pueda arreglar. Él nos manda a que con fe oremos, creyendo en aquel que nos va a proveer, nos va a ayudar a dar frutos. Esta es la historia de la higuera. Él es el Dios de misericordia. Él es el Dios de gracia. Él quiere que produzcamos frutos. Y yo vuelvo otra vez al capítulo 15 de Juan, que él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está conmigo va a dar frutos, pero el que no está conmigo no va a producir fruto. Que Dios nos ayude a no ser una higuera maldecida, estéril, sino a ser una rama que da frutos. Hermanos, yo quiero que meditemos en esto, porque muchas veces nosotros parecemos como cristianos y nuestras hojas se ven, pero por dentro estamos vacíos, no estamos dando frutos. Esa es la hipocresía que tenemos,
que Dios nos ayude a hacer ramas, a hacer higueras que den frutos para la gloria del Señor. Y recuerden, junto a Jesucristo, cuando estamos con Él, cuando permanecemos en Él, cuando oramos, cuando actuamos en fe, entonces Él nos ayuda a producir fruto. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, recuerden, porque era la hora. Y le dice, bueno, esta es la clave para que ustedes produzcan fruto, para que ustedes puedan predicar a las naciones. Permanezcan en mí. Y cuando ustedes tienen esa fe, se van a dar cuenta de las grandes cosas que van a poder hacer. Que nos ayude Dios, pues, a tener esa misma fe y pues a orar, a pedirle creyendo. Porque junto a Él, cuando estamos permaneciendo en Jesucristo, Él nos va a ayudar a llevar fruto. Tengamos un tiempo de oración. Padre, nosotros necesitamos tanto de Ti. Sin Ti nada podemos hacer. Y queremos llevar fruto en un mundo, Padre mío, que se pierde. Ayúdanos, Padre Santo, de una manera especial a ser fieles a Ti, creyendo en Ti, permaneciendo en Ti. Oh Padre, ayúdanos cada día a pasar tiempo contigo, Padre Santo, en oración. Tú nos dices que todo lo que pidamos orando lo recibiremos si creemos. Y te pido, Padre mío, que nos aumentes la fe. Aumentanos la fe, Padre Santo. Pero auméntanos también el deseo de buscarte, de orar, para ser una higuera que da frutos. En el nombre de Jesús. Amén.